Hola, bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de nuestro programa llamado Sinfonía Oculta de la Existencia, donde semana a semana le damos espacio a los temas relacionados con la conciencia, a todas las corrientes, disciplinas y conocimientos que nos llevan hacia redescubrir nuestra identidad profunda y verdadera, a las capacidades del alma y del espíritu, y a manifestarlas de manera más consciente en nuestra vida. Aquí encontraremos reflexiones dedicadas a la elevación de la conciencia humana, desde la psicología hasta las ciencias espirituales. Cada semana abordaremos alguno de estos temas desde una mirada libre de misticismo y dogmas, entendiendo que la conciencia debe ser un lenguaje sencillo, libre de supersticiones, manipulación y de ego. Finalmente, si te gustan estos temas y quieres escuchar más, colabóranos dejándonos un like, haciendo un comentario o suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis y a nosotros nos ayuda inmensamente para crecer y mejorar la difusión de estos temas de conciencia, para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Con tu like, comentario y suscripción estarás contribuyendo a la construcción de un mundo cada vez mejor conectado, amable y en equilibrio. Bueno, nos gustaría iniciar el programa de hoy con una oración. Esta oración se llama La Gran Invocación y es una oración que se ha hecho muy popular en los últimos años porque manifiesta el nivel de conciencia de la humanidad actualmente, que es capaz de percibir una mayor cantidad de luz de la que era capaz de percibir en otras épocas. La oración dice así: desde el punto de luz de la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Amén y amén. Bueno, en este programa de hoy vamos a referirnos a un tema que nos parece de suma importancia, como lo es esta sensación de profundo abandono que muchos que viven en el camino de la conciencia experimentan un poco en su vida. Vamos a intentar explicar de dónde viene y cuál es el propósito de esta sensación de abandono. Bueno, de entre todos los sentimientos o circunstancias que afligen al ser humano desde sus inicios, hay uno que destaca de entre muchos otros, llevándolo hacia una dirección nada agradable, más bien desesperante, llegando a lo irreconciliable e incluso trastornador. Esto es el abandono. El abandono es un sentimiento profundo que nos hace creer que estamos solos, que somos un ser que ha sido olvidado, abandonado por algo o por alguien, por las circunstancias, por la vida. No nos referimos a la consecuencia de una experiencia puntual, en donde algún ser querido, nos dejó o dejó de estar con nosotros, o alguna circunstancia como dejar de pertenecer a alguna institución, algún grupo social o alguna actividad, y ahora estamos experimentando su ausencia. No, queremos referirnos a una sensación de abandono más profunda, que abarca nuestra historia completa. Un abandono ontológico, por así decir. Este abandono profundo es algo irracional, sin causa aparente. Un abandono atávico, podríamos decir. Algunos incluso le llaman el peso de la vida. Este sentimiento nos hace vivenciar de algún modo que fuimos creados en el abandono total, algo que bien podría decirse irracional,
pues muchas veces no tenemos cómo explicarlo más allá de eso. No tenemos realmente un motivo puntual, un recuerdo o algo que efectivamente nos haya ocurrido para sentirnos así. Y sin embargo, la sensación de abandono persiste en nuestro interior, independiente de lo que pudiera estar ocurriendo en nuestra vida cotidiana. Desde las escuelas espirituales, esta sensación se puede explicar de varias maneras. Primero, debemos comprender que, al momento de que un alma ingresa y encarna en un cuerpo humano, olvida completamente quién es realmente. Ingresa a esta vida sin memoria, sin sus recuerdos, y lo principal, se olvida de sí misma. Es decir, ingresamos a este mundo con una amnesia total. Y esto es necesario para que podamos poner en práctica aquellas tareas y logros que nos propusimos al momento de ofrecernos y pedir ingresar a este mundo. Porque a esta vida se ingresa voluntariamente, aunque no lo recordamos. Entonces, si recordáramos nuestra existencia verdadera, antes de nuestra actual encarnación, si recordáramos nuestra existencia en el mundo real, en el mundo del espíritu, y que nuestro paso por la encarnación es temporal, esta vida temporal humana no tendría la misma validez, porque sabríamos que es transitoria. Sabríamos que esta vida es una especie de ejercicio, una ilusión momentánea, en relación a nuestra vida verdadera fuera de la encarnación. Y esto le restaría intensidad y le restaría principalmente seriedad. Sería como caminar por una cuerda floja sabiendo que abajo hay una malla de seguridad. O como un estudiante que rinde un examen que sabe por el cual no será calificado. No, para que esta vida logre generar el efecto transmutador sobre nuestra alma, es imprescindible que el alma crea que está sola y que esta vida humana es la única que tiene. Para que al vivirla así, con ese grado de intensidad, esa experiencia la logre conectar con los valores divinos más profundos que están encerrados, olvidados momentáneamente en el alma misma. Entonces, el alma ingresa a la vida y olvida su ser real. Y así aparece en este estado que llamamos ser humano, sin ningún recuerdo de su identidad real. Pero hay algo que sí la acompaña, porque si bien el alma ingresa sin ningún recuerdo anterior, pasando por lo que las escuelas de misterios y las tradiciones espirituales llaman el velo del olvido, el alma sí retiene su nivel de conciencia y el pleno uso de esa conciencia. Porque esta conciencia, ese nivel de conciencia, es el resultado de todos sus viajes, de todas sus experiencias. Esa conciencia es lo que el alma ha cosechado como resultado de todo su andar desde que fue creada. Por tanto, ese grado de conciencia será su gran aliado en este nuevo viaje que está pronta a iniciar al momento de ingresar en una nueva encarnación. Sin memoria, pero con la capacidad de su conciencia. Así, el alma, al ser consciente de su conciencia, pero no tener memoria, es consciente de sí misma, pero no recuerda nada, y esto le genera una especie de vacío, una sensación de extrañeza profunda, incluso un sinsentido. Y es esto lo que experimenta como olvido y abandono profundo. Su conciencia resulta ser demasiado grande para el vehículo temporal y el mundo temporal que habita, pero como no recuerda más, se produce entonces esta sensación de vacío, de que algo le falta. Algunos le llaman a esto la gran ansia, la nostalgia de Dios, la nostalgia de vivir en Dios. La inmensa mayoría de las almas que aquí ingresan entonces aceptan estas reglas y juegan a este juego, bajo la regla principal que es el olvidarse de sí mismo, abandonarse a sí mismo. Y si bien es un juego, no perdamos de vista su seriedad e importancia, primero como camino tremendo de transmutación y crecimiento como jamás se ha visto, y segundo, que bien puede resultar en el sufrimiento de aquellas almas que se extravían y quedan atrapadas en este camino. Así, al poco de haber nacido, el alma como conciencia sin memoria
empieza a conocerse a sí misma por un nombre, empieza a identificarse con un cuerpo y con unas formas que le rodean. Vamos poco a poco acumulando todos estos datos y los vamos ordenando. Y con eso vamos estructurando un relato, vamos construyendo una identidad. Y a través de este relato e identidad intentamos encontrarle un sentido respecto a nuestra propia existencia, cuya verdad hemos olvidado. Y así, en muchas de las experiencias que vivimos en esta nueva vida e identidad temporal, podemos sentirnos solos, aislados, y desde ahí vamos experimentando también ese sentimiento o circunstancia llamada abandono. Puede que seamos abandonados efectivamente por aquellos que, en teoría, nos tendrían que haber protegido, cuidado o amado y llevarnos de la mano por la vida con seguridad. Puede también que aquel supuesto amor de la vida nos abandone por otro supuesto amor. En verdad, da igual por lo que seamos abandonados o quién nos abandone, porque hasta cierto punto podemos llegar a recuperarnos de cualquiera de estas eventualidades. Muchas veces es cosa de tiempo o quizás alguna terapia. Pero el abandono que puede que nunca lleguemos a superar es este sentimiento o circunstancia de ser olvidado por nuestro Dios. Y digo Dios con minúscula, queriéndome referir a la idea artificial que tenemos de Dios. Me explico. Cuando como seres humanos hemos sido educados, entre comillas, en una fe o en un sistema de creencias sobre un ser divino a quien debemos rendirle culto, pero que a cambio de ese culto y como beneficio de este culto que le rendimos a Él, nosotros podamos esperar que esta divinidad nos saque de apuros, elimine nuestros males, cure nuestras dolencias y enfermedades, solucione nuestra pobreza o situación social e incluso nos libere de los abandonos que hemos padecido en nuestras relaciones con otros seres humanos. Cuando así se nos ha educado y cumplimos con nuestro lado del trato, con nuestro culto a esta divinidad externa, pero al momento de vernos en necesidad no recibimos la respuesta esperada, ni la solución, ni alguna alternativa, cuando en definitiva nuestro Dios no atiende a nuestras súplicas, ese ser humano que somos se convierte en un ser olvidado, que padece el mayor abandono que pueda concebirse, el aparente abandono de Dios. Y así podemos entonces entrar en la posibilidad de 1. Seguir esperando y creyendo en nuestro Dios por miedo a ser condenados si llegásemos a protestar contra el abandono experimentado. O bien 2. Podemos abandonar esta fe que nos abandonó con resentimiento hacia la misma y hacia ese Dios que se olvidó de nosotros. Bueno, habiendo transcurrido todo esto, pasamos a una nueva instancia. La instancia de aquel que ya no cree en nada, ni siquiera en un Dios que abandona a sus hijos. Pero para el caso es exactamente lo mismo, porque el abandono se experimenta de manera constante, continua, y esa sensación de abandono va en aumento. Este es el caso de aquel que cree en una no fe y en un sistema de no creencia en ningún Dios. Entonces, al creer que ya nada existe más allá de la muerte, cuando llega este fin, cuando la muerte llega, sea de manera sorpresiva, a escondidas o avisando con tiempo de sobra, el sentimiento o circunstancia de abandono se seguirá padeciendo de exactamente igual manera e incluso será más agudo por instantes, que parecerán infinitos. Sea como fuera, tanto por el camino del creyente como el del no creyente, el abandono por sentirse un ser olvidado se padece. Más allá de lo señalado, nada resuelve el sentimiento o circunstancia de abandono en un ser humano que solo cree en un Dios que lo abandonó, o el que no cree en ningún Dios a quien achacarle sus circunstancias. Nada lo resuelve, salvo que deje de esperar a que algo fuera de sí mismo le solucione lo que sea
que debe solucionar por sus propios medios y en sí mismo. Y aquí volvemos al inicio, a ese recuerdo sin memoria que existe en el alma llamado conciencia. Solo cuando esa conciencia se reencuentra con el recuerdo de su alma, con esa certeza de recordar, de saber quién se es, y que se encuentra participando en el juego de la vida a la que él mismo se sometió en libertad, acatando la norma de olvidarse de sí mismo. Solo recién entonces el abandono desaparece, pues comprende así que él nunca se abandonó a sí mismo, y que ese Dios al que le pedía estaba en sí mismo, porque no era otro que sí mismo, y se había olvidado de sí, y que ese sí mismo lo había abandonado por un trato, por un acuerdo, voluntariamente. Bueno, y en el caso de aquel que ya no creía en nada, sucede lo mismo, naturalmente, porque al descubrirse se da cuenta de igual manera que no hay abandono posible de sí mismo, a menos que se olvide de su ser, que es aquello a lo que accedió al ingresar aquí, a la encarnación, a la materia, a la vida humana. Por tanto, si aún te sientes abandonado, es que sigues en el olvido de ti mismo. Si el sentimiento o circunstancia de abandono perdura en ti, es que no recuerdas nada de ti, porque de ti te olvidaste, para que en esa experiencia de aparente abandono termines encontrándote. Y en todo ese recorrido habrás sacado a relucir en medio de la más grande limitación, porque la encarnación es una tremenda prueba de limitaciones, donde nos ponemos a prueba nosotros mismos para que desde el olvido saquemos, como decía, a relucir lo más profundo de nuestras cualidades divinas. Es cuando no tenemos memoria de nuestra identidad, que nuestra identidad más profunda sale finalmente al rescate, que no es otra cosa que nuestra identidad de hijo de Dios. Y esa conciencia de ser hijo de Dios no es otra cosa que la conciencia crística, el Cristo. Porque esta encarnación y todas las dificultades están aquí para transformarnos en Cristos, a todos y a cada uno de nosotros. Eso es lo que finalmente Dios, esta vez Dios con mayúscula, que es el verdadero Dios creador, que nunca nos había abandonado, tenía reservado para nosotros. Así, el abandono no es más que una sensación momentánea, producto de la encarnación, pero que tiene el sentido más profundo de todos. Encontrar y dejar que Dios se manifieste en nosotros, por siempre estuvo en nosotros, siempre estuvimos en Él. ¿Qué importa si nos toma toda una vida? Nos gustaría concluir esta reflexión, sin abandonarte, compartiéndote la banda sonora de la película de 1986 titulada La Misión, que narra una historia real ocurrida en las selvas de Uruguay a mediados del 1700, donde toda una misión de religiosos jesuitas terminaron por abandonarse todos, primero abandonándose a ellos mismos y luego olvidándose de todos sus feligreses, para así todo transformarlo en abandono, aunque uno de ellos, al parecer, se había encontrado con Cristo en él y así prefirió no vivir en un mundo donde la fuerza prevalecía sobre el amor.